Hola a todos y muy bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Un espacio que, está pensado especialmente para todos los que nos seguís en el canal con ese objetivo tan ambicioso de llevar vuestro español al siguiente nivel. Hola a todos, ¿qué tal? Porque la idea aquí es mejorar la comprensión auditiva y sobre todo dominar la expresión en la vida real. Y hoy, empezamos con una idea que yo creo que rompe todos los esquemas. Totalmente, es que va en contra de lo que nos han enseñado siempre. Exacto. O sea, el primer día, en un curro nuevo, en un trabajo nuevo, el mayor error que puedes cometer no es llegar tarde, o tirarle el café encima del ordenador a tu jefe, o borrar una base de datos. Que bueno, eso también es un problema grave. Sí, claro, eso es un desastre. Pero paradójicamente, el mayor error que alguien puede cometer es intentar causar una buena impresión a toda costa. Y fíjate que es una trampa en la que cae prácticamente todo el mundo, ¿eh? El material que estamos analizando hoy proviene de un enfoque para estudiantes de español, pero lo fascinante es que va mucho más allá de la gramática. Sí, es como una guía de supervivencia. Exacto, una guía de supervivencia tanto psicológica como lingüística para navegar por uno de los entornos más complejos que existen, que es la oficina moderna. Pues venga, vamos a plantear el escenario, porque el choque que hay entre la teoría y la realidad, es brutal. O sea, cuando alguien firma un contrato laboral tienes una falsa sensación de que todo es pura precisión matemática. Claro, tienes tu papelito y parece que todo está bajo control. Eso es. Tienes un horario de entrada súper claro, un sueldo estipulado en euros, tu lista de tareas en un documento oficial. Todo parece muy limpio, muy binario. ¿Lo firmas o no lo firmas? Pero luego llega la realidad. Ay, amigo, pones un pie en la oficina el primer día, o en la tienda, o donde sea, y toda esa claridad de repente se esfuma. El terreno se convierte en un campo de mina social. Pasamos de la teoría a esas aguas turbias corporativas. Y las fuentes que manejamos hoy lo ilustran a la perfección. Porque tú llegas sabiendo a qué hora tienes que sentarte frente al ordenador, pero te falta la información contextual más básica. Es que no hay ni un mapa para encontrar la máquina de café. Ya, y lo que es peor, no hay un mapa social. No sabes si el compañero que tienes al lado necesita charlar 10 minutos sobre el tiempo para arrancar el día con energía, o si es de los que requiere silencio absoluto. Claro. Y a lo mejor intenta ser simpático y le estás arruinando la mañana por completo al pobre hombre. Totalmente. Y ahí viene el problema. Vale, vamos a desgranar esto un poco, porque la reacción humana ante esa falta de información es fascinante y terrible a la vez. O sea, entramos por la puerta con una necesidad imperiosa de justificar que somos el fichaje perfecto. Queremos demostrar que no se han equivocado con nosotros. Eso es. Queremos responder a los correos a la velocidad de la luz, decir que sí a cualquier proyecto que nos caiga en la mesa. Y demostrar una independencia total. Y sobre todo hay un terror paralizante a hacer preguntas. El miedo a preguntar, eso es un clásico. Tenemos interiorizado que levantar la mano para preguntar algo súper básico es como llevar un cartel de neón en la frente que diga soy un incompetente. Y ahí es justo donde entra la psicología evolutiva, fíjate, mezclada con un buen síndrome del impostor. Lo que tu cerebro percibe no es simplemente no sé usar esta impresora. ¿Qué percibe entonces? El cerebro primitivo percibe una amenaza vital. Piensa, si demuestro debilidad frente a esta nueva tribu, ¿me van a expulsar del grupo? Madre mía, la biología jugándonos malas pasadas en la oficina. Exacto. Pero las fuentes hacen una distinción vital, que tiene que ser nuestro punto de ancla hoy. Hay una diferencia abismal, entre ser incompetente y simplemente ser nuevo. Claro, son cosas totalmente distintas. No conocer el sistema interno de una empresa no anula tu capacidad profesional, pero esa presión que nos autoimponemos por encajar desencadena una respuesta de estrés que bloquea nuestra corteza prefrontal. O sea que literalmente se nos anuda la capacidad de aprender en esos primeros días. Literalmente. El cerebro en modo pánico no retiene información. Vale, pues ponte en la piel de quien está viviendo ese momento. Imagínate, se acerca tu nuevo jefe, te suelta una avalancha de información en español sobre un proceso interno complicadísimo y se te queda mirando esperando una confirmación. La presión social para sentir en ese momento es inmensa. Y ahí es donde caemos todos en la trampa que mencionan las fuentes. Esa famosa respuesta automática que es decir rápido, vale, perfecto. El vale perfecto es probablemente el mecanismo de defensa más destructivo en todo el entorno laboral.
Es que, a ver, fingir que entiendes algo en un trabajo nuevo es como... O sea, imagínate entrar al cine a la mitad de una película súper compleja de Christopher Nolan. Ya te digo, tipo Origen o algo así. Exacto. Entras a la sala cuando llevan 1 hora de Tenet. Te sientas y empiezas a sentir con la cabeza fingiendo que estás pillando toda la trama de los viajes en el tiempo y la física cuántica. Es una farsa totalmente insostenible. Y lo peor es lo que pasa cuando se encienden las luces, por seguir con tu analogía. Claro, 5 minutos después el jefe se da la vuelta, te quedas solo frente a la pantalla del ordenador y el pánico inunda la sala. Y solo puedes pensar, madre mía, ¿qué demonios se supone que tengo que hacer ahora? Y todo ese desastre viene por haber soltado ese vale perfecto por puro miedo. El mecanismo detrás de este desastre es que el vale perfecto cierra la puerta a cualquier tipo de asistencia. O sea, te cortas las alas tú mismo. Exactamente. Al pronunciar esas 2 palabras, el mensaje que envías a tu entorno es: tengo la situación completamente bajo control y no necesito recursos adicionales. Ya. Y a partir de ese milisegundo es tu problema. Deja de ser un reto del equipo para convertirse en un problema exclusivamente tuyo. El riesgo de ostracismo que intentabas evitar por no hacer preguntas, te lo acabas garantizando tú solo, al asumir una tarea que no comprendes en absoluto. Claro. O sea, te aíslas a ti mismo por miedo a parecer aislado. Es una paradoja tremenda. Y esto nos lleva a un concepto que las fuentes de hoy subrayan con muchísima fuerza. Aprender el lugar y a las personas. Exacto. Aprender un trabajo no es solo memorizar el programa informático que usan, es descifrar las reglas no escritas. Pero seamos sinceros, nadie te entrega un manual de reglas no escritas junto con la tarjeta de fichar el primer día. Ojalá, pero no. Y es porque las reglas no escritas se basan en la cultura microscópica de cada equipo. La gente de recursos humanos te explica cómo pedir las vacaciones o cómo usar la intranet. Sí, lo oficial. Pero nadie te hace un croquis que diga, oye, en este departamento las malas noticias se dan siempre en persona, nunca por correo electrónico. O no hace falta que pongas en copia al director general en cada actualización menor que hagas. O la regla de oro en muchas empresas, que están estrictamente prohibidas las reuniones los viernes por la tarde. Esa es fundamental. Y fíjate, la cultura de las reuniones es un campo de batalla en sí mismo. Las fuentes lo mencionan y es súper interesante. Totalmente. Porque, a ver, ¿cómo sabe alguien que acaba de llegar si se espera que participe activamente o que se quede callado y escuche? En algunas empresas tecnológicas, si estás en la sala y no aportas ideas, te consideran una pérdida de tiempo. Claro, te ven como un esturbo. Pero en otras estructuras, que son un poco más tradicionales, pues la jerarquía dicta que el novato debe observar quién toma notas, quién tiene la última palabra, qué tipo de preguntas son aceptables. Antes de siquiera abrir la boca. Eso es. Entonces, para navegar por este ecosistema tan complejo, el antídoto al vale perfecto no puede ser un no entiendo nada generalizado, ¿verdad? No, por favor. Decir no entiendo nada sí que proyecta incompetencia real, porque implica que no has hecho ni el más mínimo esfuerzo por procesar la información que te acaban de dar. Entonces, a ver, ¿cuál es el término medio aquí? Porque no queremos fingir que somos expertos, pero tampoco queremos parecer desválidos totales. Pues mira, la fórmula ideal que sacamos del material es oro puro para la comunicación estratégica. Es decir, creo que sí lo tengo, pero ¿puedes explicarme esta parte otra vez? Ostras, me encanta. Porque acota el problema muchísimo. Exactamente. Fíjate en la mecánica de esta frase. Primero valida el esfuerzo de la otra persona, diciendo, creo que sí lo tengo. Eso demuestra escucha activa y reduce la fricción. Te pones de su lado, digamos. Sí. Y segundo, aísla la confusión a un punto muy específico. Esta parte. Abre la puerta a la ayuda sin destruir tu credibilidad profesional. Y aquí hay un apunte crucial para nuestra comunidad, para los que están perfeccionando su español en entornos laborales. A ver, cuéntanos. Que no hace falta rebuscar en el diccionario para sonar profesional. A veces, la ansiedad por parecer culto te lleva a construir unas frases laberínticas de 1 minuto para algo que se resolvía en 3 segundos diciendo, perdona, ¿me lo puedes repetir? Totalmente, la claridad siempre supera la complejidad. Y bueno, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay un consejo universal de esos que inundan LinkedIn y las tazas estas con frases motivacionales. Ay, sí, las tazas. Que las fuentes cuestionan de una forma muy, muy directa. Es el famoso mantra de simplemente sé tú mismo. Cuidado con ese consejo. A ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento. Llevamos años y años escuchando a los departamentos de recursos humanos decir que quieren que la gente traiga su yo auténtico al trabajo, ¿vale?
Ajá. Pero si alguien es por naturaleza hiperactivo, o muy directo hablando, o tiene un humor así muy sarcástico, ¿no es una traición a sí mismo tener que suprimir todo eso para encajar en el molde de la nueva oficina? O sea, ¿no nos convierte eso en robots corporativos? Es una objeción excelente. Y es precisamente donde mucha gente se estrella. Si conectamos esto con el panorama de la inteligencia emocional, desmitificar este sé tú mismo es fundamental. ¿Por qué? Porque ser tú mismo no equivale a carecer de filtros ni justifica que ignores el contexto. No se trata de crear un alter ego falso o una personalidad robótica. ¿Vale? Se trata de entender cómo tu propia forma de ser impacta y resuena en la cultura de ese nuevo espacio. Es la fina línea entre la autenticidad y la falta de tacto, especialmente cuando cruzamos fronteras culturales o de edad. Vale. Pongamos un ejemplo concreto, para aterrizar esto. Imagínate a alguien que su forma natural y auténtica de pedir las cosas pues en su círculo de confianza, es decir, pásame ese informe. Es súper directo, muy eficiente, sin adornos. Y ahí radica el problema. La necesidad operativa es idéntica, el objetivo es conseguir el dichoso informe, pero la distancia que hay entre un brusco pásame ese informe y un oye, cuando tengas un momento, ¿me podrías enviar el informe? Hay un mundo de diferencia. Cambia por completo la dinámica de poder y la relación a largo plazo con esa persona. Adaptarse no es dejar de ser tú mismo, es elegir el vehículo comunicativo adecuado para que tu mensaje llegue sin causar daños colaterales. Es decir, tú sigues siendo el conductor del coche, pero has cambiado de marcha para adaptarte al terreno de esa oficina específica. Esa es la analogía perfecta. Claro, es como ajustar el volumen de una radio. O sea, la canción es exactamente la misma, pero no la pones a tope a todo volumen dentro de una biblioteca. Exacto. Pero, a ver, seamos realistas un momento. Mantener ese nivel de observación constante, midiendo el tono, evaluando cada interacción, calculando si la cultura permite hacer una broma o no, y encima hacerlo todo en un idioma que todavía estás aprendiendo o perfeccionando. Uf, es agotador. O sea, eso tiene que pasar una factura inmensa a nivel físico y mental, seguro. Las fuentes hacen muchísimo hincapié en esto y de hecho lo definen como fatiga lingüística y cognitiva. Procesar 8 horas de español real, sin guiones, es el equivalente a correr una maratón para el cerebro. Claro, porque no es como los audios de los libros de texto que escuchamos en clase donde todo el mundo habla súper despacio y hace unas pausas dramáticas larguísimas. En absoluto. Aquí el cerebro está lidiando simultáneamente con la velocidad del habla nativa, que a veces es tela. Y tanto que estela. Intentando descifrar el sarcasmo, traduciendo referencias culturales locales que no van a aparecer en ningún diccionario. Y todo esto mientras intentas formular una respuesta inteligente que esté relacionada con tu trabajo. Básicamente, el ancho de banda mental se te satura por completo. Se satura al 100%. Y el resultado de esa saturación es un sentimiento muy destructivo que, fíjate, suele atacar los jueves por la tarde. O sea, llegas a casa, te tiras en el sofá y piensas, madre mía, mi nivel de español es un desastre, soy un fraude total, no valgo para este trabajo. Y es una pena enorme sentir eso. Cuando la realidad, según este análisis, es completamente diferente. No es falta de capacidad, es simplemente falta de exposición. Tu cerebro está en ese momento construyendo nuevas redes neuronales. Trabaja a destajo. Pero claro, la consecuencia inevitable de operar al límite de tu capacidad cognitiva es que tarde o temprano, por puro agotamiento, vas a cometer un error. Inevitablemente. Le envías un documento confidencial al cliente equivocado o calculas mal un presupuesto, lo que sea. Y el manejo estratégico de ese error es justo lo que separa a un profesional maduro de alguien que se deja dominar por el pánico. ¿Cómo solemos reaccionar? Pues la respuesta instintiva suele polarizarse en 2 extremos. El primero es intentar esconder el error si parece pequeño, lo cual, por el efecto bola de nieve, suele convertirse en una crisis gigantesca unas semanas después. El clásico esconder el polvo debajo de la alfombra. Exacto. Y el segundo extremo es la autoflagelación. Soltar un monólogo de 10 minutos pidiendo perdón, explicando lo inútil que uno se siente y justificando el fallo de 1000 maneras. Que, por cierto, es una situación incomodísima para el resto del equipo. O sea, a un supervisor en medio de una crisis real no le interesa nada gestionar tu crisis de autoestima. No tiene tiempo para eso. Le interesa saber en qué estado está el proyecto y cómo lo vais a arreglar. Pero atención aquí, porque tengo que hacer una pausa obligatoria para señalar un peligro oculto. Las fuentes mencionan una frase en español que usamos constantemente. Uy, sí, la trampa mortal. Es comodísima en la vida diaria, de verdad, pero en un contexto de un error grave en el trabajo es súper peligrosa. Me refiero a la expresión no pasa nada. ¡Ay, el no pasa nada!
O sea, imaginemos la escena. Ocurre un error grave, el jefe te lo señala con cara de preocupación y por los puros nervios del momento, tu reacción automática es sonreír así a medias y soldar, bueno, no pasa nada. Es que esto plantea una cuestión crucial sobre la percepción de la realidad en la oficina. Decir no pasa nada cuando objetivamente sí que está pasando algo. Cuando se está quemando el servidor. Claro, cuando hay dinero de la empresa en juego, cuando hay un cliente furioso esperando al teléfono o se ha roto la cadena de producción. Decir eso envía una señal nefasta. Da la impresión de que te da exactamente igual el impacto de tus acciones, ¿no? Totalmente. Hace que parezcas completamente desconectado de la gravedad de la situación y transmite una falta de responsabilidad muy alarmante para tus jefes. Vale, entonces, ¿cómo se le da la vuelta a esto? Pues por eso es tan importante entender la diferencia entre el sentimiento de culpa, que es inútil, y la asunción de responsabilidad, que es constructiva. Suenan muy diferente. Muchísimo. Asumir la responsabilidad suena a entiendo el problema y el impacto que tiene, voy a corregirlo inmediatamente. O, por ejemplo, creo que entendí mal la instrucción inicial sobre el presupuesto. Te envío la versión actualizada en 10 minutos. Claro, reconoces el hecho sin montarte un drama y pasas directamente a la acción para resolverlo. Y además, hay otro elemento fascinante aquí que está directamente relacionado con el aprendizaje del idioma. A ver, ¿cuál es? Que el momento exacto de un error o de una crisis es estratégicamente perfecto para adquirir nuevo vocabulario de forma permanente. Ostras, qué interesante. Sí, fíjate, si en medio de un problema de agenda alguien dice, oye, tenemos que aplazar la reunión urgente, y tú no sabes qué significa aplazar, quedarte con la duda por miedo a parecer ignorante es un error tremendo. ¿Y qué deberías hacer? Este es justo el momento de usar la fórmula directa, decir, perdona la interrupción, ¿qué significa exactamente aplazar? Y alguien, por las mismas prisas y la urgencia, te va a responder súper rápido. Posponer, cambiar la fecha para otro día. Exacto. Y lo increíble de la neurociencia del aprendizaje es que al aprender esa palabra anclada a una situación de estrés leve, de urgencia real y en un contexto emocional alto, tu cerebro la graba a fuego. Se te queda grabada para siempre. Se crea un atajo neuronal, sí. Ya no es una palabra abstracta en una lista de vocabulario de una aplicación del móvil. Se ha convertido instantáneamente en parte de tu vocabulario activo. El contexto emocional sella el conocimiento. O sea, es como si el estrés actuara de pegamento para la memoria. Me parece brillante. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que alguien ya domina esta fase, ¿vale? Venga. Ya no pide disculpas interminables, asume sus errores con muchísima elegancia y pregunta el significado de las palabras sin ningún miedo. Según el material, todavía queda un último gran obstáculo. El jefe final del videojuego, como digo yo. Eso es, el jefe final de la integración laboral, que es aprender a gestionar las correcciones y las críticas directas sobre tu propio trabajo. Lo cual es un reto mayúsculo, ¿eh? Incluso cuando trabajas en tu idioma materno y en tu país de origen, es difícil. Ya te digo. Cuando alguien critica el fruto de nuestro esfuerzo, nuestra respuesta biológica instintiva es activar los escudos y ponernos a la defensiva, inmediatamente. Claro, te sientes atacado. Si en una reunión tu supervisor te dice, oye, esta parte de la presentación no está nada clara. Tu cerebro inseguro, y especialmente el de alguien que se siente en desventaja por no ser su idioma nativo, traduce ese comentario de una manera catastrófica. ¿Cómo lo traduce? Lo traduce como, me están diciendo que no soy lo suficientemente inteligente y que se arrepienten muchísimo de haberme contratado. Es la clásica y yo diría peligrosísima confusión entre el ego personal y el resultado profesional. O sea, confundimos el documento que he redactado tiene fallos estructurales con yo, como ser humano, soy un fallo estructural. Exactamente esa es la trampa. Y en ese momento exacto es cuando empiezan las justificaciones defensivas interminables, en plan, bueno, es que lo hice de esta manera porque el martes me dijeron que no sé qué. Y bloqueas cualquier posibilidad de absorber el feedback. Totalmente. Pero las fuentes nos entregan una herramienta que, sinceramente, me parece un truco mental espectacular para desactivar esta actitud defensiva. Es una pregunta súper sencilla de 3 palabras. ¿Qué cambiarías tú? Es una de las frases más estratégicas que puedes utilizar en un entorno profesional. ¿Por qué funciona tan bien? Porque neurológicamente transforma lo que tu cerebro estaba percibiendo como un ataque frontal en una sesión de resolución de problemas colaborativa.
Ah, claro, le pasas la pelota. Al preguntar qué cambiarías tú, obligas al crítico a salir de esa posición de juez y le haces entrar en una posición de mentor o de colaborador. Y además te da datos empíricos súper valiosos sobre cómo funciona la mente de esa persona. Claro, y sobre cómo se estructuran las expectativas reales dentro de esa empresa en concreto. Eso es. Transfiere la carga de la prueba, por así decirlo. En lugar de tener que estar adivinando qué querían exactamente, pues les pides el mapa y ya está. Ahora bien, supongo que hay un límite temporal para usar todas estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Hombre, claro. La excusa de soy el nuevo tiene que tener una fecha de caducidad. O sea, no puedes estar usando la tarjeta de novato en el mes número 7, haciendo exactamente la misma pregunta sobre la impresora por 10ª vez sin haber intentado retener la respuesta. Indudablemente. Todas estas herramientas de vulnerabilidad estratégica de las que hemos hablado sirven para acelerar la integración. No están ahí para justificar la complacencia o la falta de esfuerzo sostenido por tu parte. Hay que poner de tu parte, claro. Llega un punto de inflexión donde ya se espera que hayas internalizado la cultura y que empieces a volar un poco sin asistencia constante. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto si damos un paso atrás y miramos un poco el cuadro completo? La conclusión a la que yo llego, basándome en estas fuentes, es que sobrevivir y prosperar en un nuevo entorno requiere un cambio de mentalidad absoluto y radical. Completamente radical. Si tú entras a un trabajo nuevo, especialmente en otra cultura, pensando, mi objetivo es sentirme 100% cómodo y súper competente desde el minuto 1, el sufrimiento lo tienes garantizado. Te vas a frustrar muchísimo. Porque bajo ese prisma de perfección, pues cada momento de duda, cada pequeña corrección en un correo, cada vez que hacen una broma en la cafetería y no la entiendes, tu cerebro lo va a registrar como un fracaso personal. Y te vas a hundir. Pero si tú reconfiguras la expectativa y asumes que la incomodidad absoluta no es un fallo del sistema, sino que es el peaje necesario e inevitable de tu proceso de crecimiento, toda esa experiencia se transforma. Pasa de ser una amenaza a ser un campo de entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Al aceptar que la adaptación es un ciclo iterativo, de repente desaparece la resistencia. Te relajas un poco. Y es muy importante aclarar que absorber una nueva cultura empresarial y aprender de los demás no significa que te sometas a un lavado de cerebro y pierdas tu capacidad de pensar de forma crítica. Para nada. No, por supuesto. Significa que el orden lógico de tus acciones debe ser, primero, observar meticulosamente. Luego, atreverte a preguntar para calibrar. Probar a ejecutar las tareas combinando tu experiencia previa con la manera local de hacer las cosas. Cometer errores, que son inevitables. Vas a pasar, sí o sí. Y aplicar la corrección que obtienes del feedback. Este ciclo se repite y se repite hasta que, por fin, se alcanza la maestría. Oye, ¿y cómo sabe uno cuándo ha alcanzado realmente esa maestría? Porque, que yo sepa, no creo que sea un diploma que te dan en recursos humanos al cumplir un año, ¿no? No, ojalá te dieran un diploma. La verdadera confianza profesional, fíjate, nunca surge de encerrarte a memorizar 10.000 palabras de vocabulario técnico en tu casa, ni de aprenderte de memoria el manual de conducta de la empresa. ¿De dónde surge entonces? Surge de la supervivencia empírica, de ese reconocimiento interno de haber atravesado decenas de situaciones de alta incomodidad social, de haber sobrevivido a esos pequeños microinfartos diarios cada vez que te equivocas. Ya te digo, esos sudores fríos. Y de darte cuenta de que, oye, sigues ahí, sigues aportando valor y te estás comunicando de forma súper eficaz. Es como que se crea una especie de callo profesional, digamos. Exacto, un callo. Y la meta final, ese momento en el que el ciclo se completa de verdad, es esa mañana en la que levantas la vista de tu ordenador y ves a alguien nuevo cruzando la puerta de la oficina. Ah, el nuevo novato. Alguien que lleva exactamente la misma cara de terror, de confusión y de estar perdidísimo que tú mismo tenías hace meses. ¡Qué gran momento! Y es en ese instante cuando te levantas, te acercas y le dices: oye, tranquilo, es normal sentir que nada tiene sentido ahora mismo. Si necesitas que te eche una mano con cualquier cosa, avísame. Me pone los pelos de punta. En el momento en que te conviertes en el faro para el siguiente novato, tu etapa de aprendiz ha terminado oficialmente. Es un momento de realización fantástico, de verdad. Bueno, vamos a hacer una recapitulación así súper rápida para que toda nuestra comunidad de estudiantes se lleve herramientas prácticas y muy accionables. Venga, vamos a ello.
Este análisis nos ha demostrado claramente que empezar de cero, y sobre todo cuando estás peleando con un idioma que no es el tuyo, no es un examen de perfección que apruebas o suspendes el primer día. No, es un ejercicio continuo de vulnerabilidad estratégica. Y esa vulnerabilidad se gestiona con herramientas comunicativas precisas que te devuelven el control. Así que vamos con una ráfaga rápida de esas expresiones salvavidas, esas pepitas de oro que hemos sacado hoy. Las apuntamos todas. Primero, cuando te explican un concepto y hay lagunas de comprensión, prohibidísimo decir vale, perfecto. La alternativa inteligente es decir no estoy del todo seguro de haber entendido esta parte. Fantástica, porque muestras interés sin mentir. Segundo, si llegas a un punto ciego en una tarea y necesitas auxilio rápido, sin proyectar que estás desesperado, pues dices, ¿me puedes echar una mano con esto? Muy natural, muy de oficina. Tercero, si ocurre un fallo, cero excusas y cero dramas. Asumir la responsabilidad suena así. Creo que entendí mal la instrucción inicial. Voy a corregirlo ahora mismo. Acción directa y asumes el control. Y cuarto, si en una reunión te lanzan una pregunta muy compleja y sientes mucha presión por responder al instante en español, tienes que comprar tiempo con elegancia, diciendo, déjame pensarlo bien y te digo algo en un rato. Fíjate que son construcciones lingüísticamente muy sencillas, pero estructuralmente son súper poderosas, porque cambian la dinámica de poder y te mantienen al mando de tu propia narrativa profesional, incluso cuando te falta un poco de vocabulario. Así es. Y queremos recordar a todos los que nos escucháis hoy, a todos los que estáis inmersos en aprender este idioma, e intentar haceros un hueco en el mundo laboral hispanohablante, que esos comienzos agotadores no son una señal de debilidad. Para nada. Esos días donde llegas a casa con la cabeza a punto de estallar, de tanto traducir en tu mente y medir el tono de voz, no significan que estés fracasando. Todo lo contrario. Es parte del entrenamiento. Ese agotamiento es la prueba de que estás en el gimnasio mental donde realmente se forja la fluidez. Porque, al fin y al cabo, la fluidez profesional y lingüística no consiste en hablar como si fueras un diccionario andante y no equivocarte jamás de los jamases. Sería imposible. Consiste en tener esa agilidad mental y los recursos necesarios para saber cómo salir del paso con elegancia cuando las cosas inevitablemente fallan. Y esa es la diferencia fundamental entre estudiar la teoría estática en un aula y dominar de verdad la práctica viva en el mundo real. Totalmente de acuerdo. Y esto nos lleva a un último pensamiento, así una reflexión para que le deis una vuelta durante la semana. A ver. Las fuentes nos han dejado clarísimo que llevar la etiqueta del principiante nos otorga una especie de escudo protector temporal. O sea, nos da un permiso social implícito para hacer preguntas que a otros les parecerían obvias, para equivocarnos sin sufrir unas represalias graves, para explorar y para admitir sin ninguna vergüenza que, oye, no sabemos algo. Te quita un peso de encima. Nos coloca en un estado mental de pura absorción y curiosidad. Entonces, si está demostrado que esta etapa de incomodidad del principiante es, sin lugar a duda, el momento de mayor crecimiento exponencial, aprendizaje y neuroplasticidad que experimentamos en la vida adulta, ¿no deberíamos replantearnos nuestra actitud hacia ella? ¡Qué buena pregunta! En lugar de huir desesperadamente de la etiqueta de novatos, intentando parecer expertos infalibles, pues quizá deberíamos obligarnos a ser principiantes en algo nuevo de manera constante. Mantener esa mentalidad fresca. Mantenernos siempre como aprendices en alguna disciplina, en algún idioma adicional o en algún entorno social desconocido durante el resto de nuestras vidas. Tal vez esa sea la única forma de no perder nunca esa maravillosa y humilde capacidad de absorber el mundo sin la barrera de los prejuicios. Pues fíjate, me parece una perspectiva excepcional. Abrazar la incomodidad como motor de crecimiento es sin duda la mejor conclusión que podemos sacar hoy. Pues con esa gran idea nos despedimos por hoy. Ha sido un auténtico placer desgranar todas estas claves con vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Seguid practicando vuestro español, seguid preguntando sin miedo y nos escuchamos en el próximo análisis. Hasta pronto.